Las mujeres no son las únicas víctimas de la violencia doméstica. Pero dado que las costumbres patriarcales y los estereotipos de género e innegablemente la fuerza física dictan que los hombres están en una posición de poder en la mayoría de los asuntos en comparación con las mujeres, pues obviamente las estadísticas nos dicen que son ellos pues los que van a la cabeza en este departamento. Lo malo de esto es que automáticamente se asume que son los hombres los que abusan de este poder contra las mujeres siempre. Y esto crea una visión del mundo de que las mujeres nunca recurren al abuso físico, verbal o emocional sobre los hombres. Sin embargo, una mujer abusiva puede ser mucho más común de lo que nos han hecho creer. Solo en mi entorno personal, yo conozco por lo menos 2 mujeres que abusan de sus maridos de una forma constante y cruel. Y por eso hoy me atreví a tocar el tema y voy a platicar de cuáles son las señales y comportamientos que nos indican que una mujer está maltratando a su pareja y que hay que ponerle un alto a la situación urgentemente. Pues es un tema del que nadie habla abiertamente. Incluso los mismos hombres abusados, pues ni siquiera se atreven a reconocer su situación. Pero después de todo este escándalo mediático por el juicio de Johnny Depp que hubo el año pasado, pues hoy es un tema que está sobre la mesa. Y a lo mejor nos acostumbramos a ver algunos de los signos como comportamientos aceptables de la relación cuando en realidad son muy tóxicos. O a lo mejor a un hombre le puede dar vergüenza pues aceptar cualquier forma de abuso por parte de su mujer. O pues le humilla admitirlo. Estas cosas de todas formas pasan y hay que reconocer que no está bien. Yo tengo 2 hijos hombres y quiero que al igual que mi hija sean tratados con la misma consideración y respeto que yo les he enseñado que tienen que darle a su pareja. Y quiero que entiendan que aunque los hombres son más satanizados en este tema porque pues tienden a exhibir comportamientos más explosivos, pues también hay mujeres que abusan causando mucho daño, aunque su comportamiento se ve de una manera más sutil y encubierta. Y a lo mejor no hay maltrato físico, pero el maltrato emocional puede causar daños tremendos que terminan por extenderse y afectar todas las áreas de la vida. Y aunque muchas parejas puedan tener comportamientos tóxicos aislados que no representan un problema por no convertirse en patrones de comportamiento, si no te queda muy claro si tu esposa está pasándose de la raya, si estás en negación, si quieres evitar confrontaciones o si te preocupa el que dirán, de todas formas ahí te van unas señales de que tu mujer es una mujer abusiva. Checa si tiene más de uno de estos comportamientos y si además es algo que hace consistentemente, para que puedas empezar a poner los límites que sean pertinentes. Lo primero, pues es la ley del hielo. Las discusiones de pareja son un signo de una relación saludable, porque esto les da la oportunidad de conocerse. Y hasta es normal que las parejas pues dejen de hablarse un rato mientras se enfrían las cosas después de una pelea. Pero si tu mujer cree en castigarte usando el tratamiento silencioso solo para obligarte a ceder siempre, esto se llama abuso emocional. El famoso tratamiento silencioso es una elección consciente para aislarte y detener todas las comunicaciones para hacerte sentir culpable. Y si esto se prolonga por días, pues puede llegar a herir los sentimientos muy profundamente. La siguiente señal es la crítica y la culpa. Si crees de verdad que te estás esforzando por la relación y por hacerla feliz, pero a pesar de esto no puedes dejar de sentirte como que no eres suficientemente bueno, pues lo más probable es que esté criticando todo lo que haces. Y a lo mejor en tu aniversario moviste cielo, mar y tierra para poder organizar esta super fiesta. Y ella te dice, ay, la pasé bien, pero... O a lo mejor es de las que todo el tiempo te dice que tú siempre estás encontrando la manera de arruinarle el día. Y no asume ninguna responsabilidad por lo que hace o por lo que dice. Y culpa a todos por cualquier cosa que salga mal. Nunca la has escuchado disculparse por nada y siempre está jugando el juego de la culpa. Te culpa innecesariamente. Y todo lo que te haga sentir mal también es culpa tuya, incluso si la que la regó fue ella. La transferencia de culpa puede hacerte sentir frustrado y desmoralizado y enojado, pero sea como sea, tú siempre terminas pidiendo perdón. Todo esto pues crea el escenario perfecto para el gaslighting, que es una de las formas de abuso más sutiles pero más peligrosas de aplicar. Es
un abuso emocional en la que el abusador manipula repetidamente la situación para inducir a la víctima a desconfiar de sus propios recuerdos o de sus creencias o de sus opiniones. Si tu pareja te hace cuestionar tu situación en la relación o tus sentimientos, te está engañando para poder exigir que te disculpes y hacerte sentir culpable por algo que nunca hiciste. La siguiente señal es que es controladora y le encanta ganar el juego del poder. Ella controla con quién sales, a dónde vas, dónde viajas, qué haces con tu quincena, qué ropa usas y cuándo te relacionas con familia y amigos. Y no quieren que inviertas tiempo con amigos o familiares y preferiría que te quedaras solo para poder evitar que otros puedan identificar este abuso. Además, una persona abusiva condiciona el afecto y la intimidad física como medio para castigar a su pareja hasta que consigue salirse con la suya. Y también usa amenazas para intimidar y dañar la paz mental y la estabilidad emocional de su pareja. Y te dice cosas como de te voy a dejar si no haces esto o si no dices aquello. Y le encanta amenazar con que se va. Pero la verdad es que nunca se va a ningún lado. Y además, pues también aplica la de cuestionar el amor o la lealtad hacia ella para validar su postura. Si me amaras, estarías de acuerdo conmigo. O si te importaran mis sentimientos, no harías esto o no harías aquello. Además, tú siempre quieres saber dónde andas y te llama constantemente para monitorear tus movimientos. Y bueno, mira, a lo mejor lo hace porque pues de verdad se preocupa por ti, por tu seguridad, pero pues ve checando si ves más señales de manipulación. La siguiente señal pues es el abuso verbal. Cuando las parejas se gritan, el respeto se muere. Y nadie tiene derecho a someterse a este tipo o cualquier otra forma de abuso emocional bajo ninguna circunstancia. Si te grita cada rato sin razón aparente o por tonterías, este es un comportamiento inaceptable y no tienes que tolerarlo. Si sientes que siempre tienes que pensar 2 veces antes de hablar, pues puede ser que estés en una situación de abuso. Si tu esposa es de las que inicia peleas y discusiones en público, o revela ciertas cosas sobre ti o sobre la relación que son inapropiadas y te critica, ridiculiza o avergüenza, también se llama abuso. Y también es abuso si te minimiza o te menosprecia con el lenguaje corporal negativo, si te pone los ojos en blanco o si te dice que lo que estás pensando es ridículo. La siguiente señal, pues es que es violenta. Si tu pareja es de las rudas, ya sea contigo o con las personas que te rodean, si te da puñetazos o golpes o bofetadas, si maltrata animales, si golpea paredes o si te avienta cosas cuando no se está saliendo con la suya, estas son señales claras de que la relación no está bien. Y tampoco está bien si tienes celos enfermizos o reacciones irrazonables y cuando le cuesta muchísimo trabajo calmarse y controlarse. También es abuso si no puede lidiar con los comentarios constructivos independientemente de cuán sinceros sean. También si ve todo como una retroalimentación negativa y se siente siempre insultada y atacada. Y también si no se presta nunca a la confrontación, a la negociación o al diálogo que pretenda resolver. La siguiente señal es que es exigente. Todos tenemos expectativas sobre nosotros mismos y las personas con las que estamos. Cuando estás enamorado, pues tienes expectativas establecidas de tu pareja, pero no pueden caer fuera de la realidad como cuando te exige un coche de lujo sabiendo que solo puedes pagar uno que sea compacto. A la larga, querer estar a la altura de estas expectativas tan altas, pues no solo daña la situación financiera, sino que también daña la dinámica familiar. ¿Te suena algo de esto? Revisa todas las señales que acabo de enumerarte y evalúa tu situación. Si tus respuestas son mayormente sís, pues es posible que estés lidiando con una persona abusiva. Y lo primero que tienes que hacer es salir de la negación. No te escondas de esto, no lo niegues. Los hombres casi siempre tienden a ignorar lo que están viviendo porque pues es lo que nos han enseñado. Los malos pues siempre son ellos y las víctimas ellas. Y probablemente ya te han llegado comentarios de tus amigos o tu familia. No los ignores y reconoce la situación. Tienes que hacer algo ya. Tienes que establecer límites para las cosas o las acciones que vas a aceptar y que no vas a aceptar de tu esposa. Asegúrate de decirle lo que es aceptable y lo que no cuando ella habla contigo sobre ti. Y déjale saber, en términos bien claros, que no vas a aceptar que se te menosprecie o que se te degrade a ti, a tu inteligencia o a tu carácter.
En caso de que ella cruce tus límites y te insulte, pues tienes que crear algún tipo de espacio entre ustedes dos. Levántate y vete y explícale que cada vez que ella tenga algo malo o dañino que decirte, pues no te vas a quedar a escucharla. En ningún caso tienes que seguir siendo la víctima en una relación después de identificar estos signos de una esposa maltratadora. Así es que si haces esto y no funciona, y tu esposa abusiva se vuelve más agresiva y se niega a respetarte como pareja y a trabajar en hacer cambios en ella para mejorar la relación, pues entonces es mejor simplemente separarse y cuidar de tu salud mental y emocional por tu cuenta. Vivir en un matrimonio tóxico con una esposa abusiva, sin importar el pretexto que te estés poniendo para negar la situación, no te hace ningún bien ni a ti ni a las otras personas que convivan con ustedes. Nadie, absolutamente nadie, tiene que tolerar el abuso en ninguna circunstancia. Yo espero que todo esto te dé un poquito de luz a la situación que vives y te ayude a mejorarla. Por favor, no te vayas a ir sin regalarme un like y nos vemos pronto. Bye.